Al día siguiente, el tribuno Listra, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo una gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Gloria a Dios. Iniciamos, amados oyentes, esta semana de la mano del Señor, agradeciendo a los hermanos y amigos que participaron de la vigilia. Hermoso tiempo de preparación. Por lo tanto, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, para que cuando Él venga de repente no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo: velad. Por favor, el siguiente estudio está en el libro de Hechos, el capítulo 23, versículos del 1 al 11. Por favor, abran sus Biblias. En este capítulo tenemos al apóstol Pablo ante el Sanedrín, supremo tribunal religioso de los judíos, donde se encontraban los líderes religiosos que querían juzgarlo. A partir de este momento encontramos a Pablo presentando una defensa de sí mismo y de su ministerio, cómo los judíos tenían un plan para matarlo y sería conducido presa a Cesarea para ser juzgados ante Félix. Pasaría unos 2 años allí en la prisión hasta que finalmente apeló y fue enviado a Roma. Frente al Sanedrín, Pablo hizo un intento inútil de explicar su posición y su conducta. Después veremos su traslado a Cesarea para el juicio ante Félix, pero esta es una sección notable con un relato emocionante de las experiencias de Pablo como prisionero por causa de Jesucristo. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? De acuerdo a la ley romana, ningún hombre podía ser castigado hasta que la sentencia hubiera sido pronunciada. El simple hecho de que Pablo había sido arrestado y acusado no les daba ninguna libertad a que aquellos que lo habían arrestado para abusar de él. En esos días, las leyes romanas otorgaban protección legal a los detenidos.
Pero este incidente del apóstol Pablo y el juicio de nuestro Señor Jesucristo nos hacen reconocer que aún la ley romana podía ser desvirtuada. La justicia dependía del que aplicaba la ley. Un sistema o una ley no tienen tanta importancia con aquellos que están encargados de ejecutarla. En nuestro tiempo hay quienes creen que si cambiáramos nuestra forma de gobierno, se acabarían los problemas. Lo que necesitamos no es un cambio de sistema, sino una transformación auténtica del corazón humano. El sumo sacerdote pues ordenó que golpearan a Pablo en la boca, pero Pablo continuó hablando de una manera clara y enérgica. Con esto debemos disipar la idea de que Pablo les tenía miedo. Muchas veces interpretamos mal la humildad y creemos que quita la capacidad de reacción ante las injusticias. En realidad, la humildad y la mansedumbre significan que nos sometemos a la voluntad de Dios, sin preocuparnos del precio que haya que pagar. Pablo era manso y humilde y se sometió a la voluntad de Dios. Sin embargo, demostró conocer sus derechos, habló claro en contra de esta injusticia y llamó al sumo sacerdote hipócrita, advirtiéndole que estaba violando la ley. Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios insultas? Ahora Pablo no sabía que este hombre era el sumo sacerdote. Creemos que al verlo en condiciones normales, él habría conocido al sumo sacerdote. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Vemos que Pablo conocía la ley en todos sus detalles. Él sabía perfectamente que había que respetar a los que ejercían la autoridad. Debemos respetar a quienes han sido colocados en posiciones de autoridad, aunque creamos que tales autoridades estén equivocadas o no gobiernen bien. Pablo escribió en su carta a los Romanos 13:1 diciendo: someteos a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es interesante destacar que Pablo escribió esto cuando Nerón ocupaba el trono de Roma, y Nerón realmente, como bien sabemos, estaba loco. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo, pues, siguió dando a los miembros del Sanedrín más informes en cuanto a su pasado. Mientras continuaba hablando, su padre también había sido fariseo y por tanto un hombre rico e influyente. Ahora veamos cómo el apóstol Pablo se aprovechó de la discordia existente entre los dos partidos que se encontraban allí presentes para apoyar su propia defensa. La cuestión aquí no era la resurrección de Jesucristo. Simplemente ocurría que los fariseos creían en la resurrección de los muertos, en la cual tenían puesta su esperanza, mientras que los saduceos no creían en la resurrección. Ahora Pablo aprovechó esta diferencia entre ellos para convertir el juicio en una controversia teológica entre los fundamentalistas y los progresistas de aquel tiempo. Y no le fue muy difícil crear esta situación. Estimado oyente, durante el estudio de este capítulo podremos ver la mano de Dios actuando en la vida del apóstol Pablo, porque el Señor le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amado amigo, de la misma manera que Dios quiere obrar también hoy en tu vida, en tu ministerio, en tu vida espiritual y también en la de cada uno de nosotros.
Es maravilloso saber que en cualquier parte donde usted y yo nos encontremos, el Señor está obrando. No importa si nuestras vidas son muy sencillas o rutinarias. Dios tiene interés en nosotros. Dios quiere darnos aquella guía y dirección que necesitamos para poder enfrentar la complejidad de las situaciones propias de nuestra cultura contemporánea. Venga a los pies de Cristo. Pida que el Señor obre de manera especial en su vida y Dios pueda guiarnos cada día en nuestro caminar con Él. Amén. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.